días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 5 de diciembre de 1936 y entramos en el sexto mes de la guerra. Es pleno invierno prácticamente en toda España, pero la guerra continúa. Es verdad que se paralizó la ofensiva sobre el centro de Madrid el pasado día 23 por decisión del general Franco, pero van a continuar las operaciones en torno a la capital. No es lo más destacado de esta semana, como he titulado Ofensiva Vasca en Villarreal, pero sí es cronológicamente lo primero, ya que tiene lugar el 29 de noviembre, apenas 6 días después de suspenderse la ofensiva sobre el centro de Madrid, y establece una mayor continuidad con lo último que comentamos la semana pasada. Decíamos que la estrategia de Franco no va a ser abandonar Madrid como objetivo, pero sí cambiará la táctica. La ciudad no se puede tomar directamente con un asalto frontal porque las fuerzas principalmente africanas que están combatiendo no están acostumbradas al combate urbano. Los republicanos han reforzado muchísimo la defensa de la capital y considera que el primer paso es el cerco total de la ciudad de Madrid, que todavía tiene comunicación directa con Valencia. Sin embargo, antes que iniciar verdaderas maniobras de cerco, lo que el cuartel general franquista va a hacer es rectificar las posiciones, porque se ha abandonado la ofensiva después de haber tomado la mayoría de la ciudad universitaria, que ocupa un destacado saliente al este del río Manzanares, de manera que este sector es vulnerable de contraataques republicanos desde el norte. La ciudad universitaria forma un peligroso saliente que puede ser objeto de contraataques desde Madrid Centro y desde la zona del Monte del Pardo y sobre todo Pozuelo de Alarcón, que está todavía en manos republicanas. De hecho, allí ya la tercera brigada mixta de José María Galán realizó contraofensivas con éxito los últimos días de la ofensiva sobre Madrid. Por lo tanto, la primera de una serie de batallas que van a conocerse como batallas de la carretera de La Coruña, porque tendrán lugar justo al sur de la Nacional 6, conocida como carretera de La Coruña por su destino final, que hoy es principalmente la autovía 6. La primera de estas ofensivas no es ni siquiera llegar a la carretera, sino tomar la localidad de Pozuelo de Alarcón, que es la principal que controlan los republicanos al sur de dicha vía. Para ello se van a establecer 3 columnas, una central al mando que es la séptima columna de la séptima división, que es dirigida por Ciro Alonso, la última en formarse. Atacará desde la población de Retamares, justo al oeste de Campamento, y será apoyada al este desde la Casa de Campo por la columna de Bartomeu, que ha sustituido a Castejón, herido en combate en la batalla de Madrid. Y tendrá un apoyo al suroeste desde la población de Ventorro del Cano por parte de una columna de caballería bajo el mando de Gavilán. El principal sector de ataque que dirige Ciro Alonso estará integrado por 3 tabores de regulares y tendrá el apoyo de 30 carros de combate alemanes Panzer I. La ofensiva comienza el 29 de noviembre, pero es rechazada con bastante éxito por la tercera brigada mixta de Galán, que cuenta con el apoyo de carros de combate soviéticos T-26, que a diferencia de los Panzer I sí cuentan con cañones, y del apoyo de la artillería, fuego de artillería desde el Monte del Pardo,
que está justo a espaldas de Pozuelo de Alarcón y de la carretera de La Coruña. Los republicanos, después de 4 días de combate, rechazan el 3 de diciembre con éxito este ataque, pero sufren grandes pérdidas y el propio José María Galán resulta herido en el combate. Este fracaso de las fuerzas franquistas en la primera batalla de la carretera de La Coruña facilitará más bien una rápida reorganización del Ejército Nacional. Se crea el día 5 de diciembre, es decir, hoy, el primer cuerpo de ejército. El ejército español antes de la guerra no tenía esa organización, ya que un cuerpo de ejército tiene un tamaño mucho mayor que una división. Y el tamaño del ejército en tiempos de paz no necesitaba de cuerpos. Ahora, debido a que las divisiones orgánicas han aumentado enormemente de tamaño por el reclutamiento forzoso, el Ejército Nacional empieza a hacer esta nueva transformación. Las antiguas divisiones se convertirán en cuerpos de ejército, si bien del mismo modo que el Ejército Popular, esta transformación va a ser paulatina y comenzará en el centro del país. Lo que antes era Primera División Orgánica, que ocupaba el centro de la península, ahora será Primer Cuerpo de Ejército bajo el mando de Saliquet y estará integrado por 3 divisiones. La División de Madrid, que se llama División Reforzada porque tiene 3 brigadas en vez de las 2 habituales, estará ahora bajo el mando de Orgaz. Es decir, el general Varela, que dirigía la 7ª División con jurisdicción sobre el frente de Madrid, ahora será, aunque mantiene su rango de general de división, estará bajo el mando de una de las 3 brigadas subordinadas a la División Reforzada de Madrid que dirige Luis Orgaz. Las otras 2 serán la del coronel, ahora general de brigada Monasterio, y el general Fuentes. Estas 3 brigadas dirigen, por tanto, el frente de Madrid ya mencionado, que por cierto ahora en esta última semana ha habido ligeros avances por el sur, ya que la población de Villaverde ha caído en manos de los franquistas y ahora controlan también la carretera de Andalucía, aunque más al sur, en territorio de Toledo, ya no tendrán control de dicha carretera y no tiene utilidad porque también llegando a Andalucía vuelven a controlar la provincia de Córdoba a partir de la capital, de manera que la carretera Madrid-Andalucía tiene sectores en manos de los franquistas y sectores en manos de los republicanos. Volviendo al primer cuerpo de ejército, aparte de la División Reforzada de Madrid, estará integrado por la División de Ávila, con jurisdicción sobre los frentes de Ávila y Segovia, y la División de Soria, con jurisdicción sobre el frente de Guadalajara. Esto por lo que se refiere al sector central de la península. Por lo que se refiere al frente norte, la principal novedad, que también puede ser la más destacada de la semana, ya que no ha habido movimientos en el frente vasco desde primeros de octubre, es la ofensiva vasca de Villarreal, que vasca me refiero a las fuerzas dependientes del gobierno autónomo vasco. El día 30 de noviembre, estas fuerzas, que están basadas en las milicias nacionalistas conocidas como Eusko Gudarostea, que se fundó el 8 de agosto y se militarizó el 25 de septiembre, y también por parte de los batallones de la Izquierda Obrera, que todavía no están integrados en brigadas mixtas. En la zona norte no se ha procedido aún a la integración de las fuerzas en el Ejército Popular. Estas fuerzas nacionalistas, que a veces reciben el nombre de Cuerpo de Ejército Vasco, pero no tendrán esta denominación hasta principios de 1937, dirigen el 30 de noviembre una ofensiva contra Vitoria y Miranda de Ebro, partiendo del sur de Vizcaya, principalmente Ochandiano. Son
12.500 hombres integrados en 25 batallones. Todavía, insisto, no hay formación de brigada en estas unidades. Los batallones tienen un mando único, pero siguen estando definidos como batallones políticos. De hecho, a pesar de tener el Partido Nacionalista Vasco el control de la Consejería de Defensa, la mayoría de las fuerzas que intervienen en la ofensiva de Villarreal son batallones de izquierdas, concretamente 7 de las Juventudes Socialistas Unificadas, 4 del Partido Comunista, 2 de la CNT y 2 del PSOE. Hay 8 nacionalistas, 6 del PNV y 2 de Acción Nacionalista Vasca, Partido Nacionalista de Izquierdas, y solo 2 son de izquierda republicana, movimiento que en el País Vasco tenía muy poca representación política. Contaban además con el apoyo de 25 cañones y 8 carros blindados. El arquitecto aunque la ofensiva es una propuesta del Gobierno de Madrid que exige un alivio una distracción sobre los ataques de la capital, bueno, he mencionado el Gobierno de Madrid, está trasladado a Valencia, pero la idea es que el Gobierno republicano central, cuando Madrid está bajo presión, pide ataques de diversión en otras zonas. Aunque ya el día 23 Franco ha suspendido la ofensiva, esto no se ha notado demasiado en el frente y desde primeros de noviembre la ofensiva sobre Villarreal se estaba planificando. Se retrasa hasta el 30 de noviembre por el mal tiempo, pero aunque ya se aprecia que los franquistas no están atacando Madrid, la idea de recuperar la provincia de Álava y llegar al Ebro pues es interesante tanto para nacionalistas como para republicanos y fuerzas de izquierda. Sin embargo, la ofensiva se reduce, se plantea un ataque en 4 columnas. La principal será la que va por la carretera Bilbao-Vitoria, que pasa por la población de Villarreal de Álava, que esta población cambió de nombre en 1980 a Legutiano, y que es un nombre vasco en euskera, y en 2011 ya ha adquirido la versión más contraída y modernizada de Legutio. O sea, ya no existe oficialmente con el nombre de Villarreal de Álava, pero es importante no confundirla con las otras 6 poblaciones que existen en España con el nombre de Villarreal. Por lo tanto, la principal era en esa época, cuando no existían las autovías, la principal población situada en la carretera entre Bilbao y Vitoria. Por eso fue objetivo de la principal de las columnas de ataque, bajo el mando del teniente coronel Cueto. Los arquitectos de la ofensiva fueron militares que asesoraban tanto al gobierno vasco como al Ejército del Norte. El Ejército del Norte ya se había creado a principios del otoño con la idea de coordinar los batallones que luchaban en Asturias, provincia de Santander y provincia de Vizcaya, pero no había integración real entre todas estas fuerzas. Ni siquiera en el gobierno vasco pues se controlaba todo el ejército, ya que los batallones eran el cuerpo de ejército, lo que luego sería, ya que los batallones seguían teniendo sus propias denominaciones, no estaban numerados y se definían como integrantes de fuerzas políticas. Sin embargo, a fin de coordinar ofensivas entre provincias vecinas, el Ejército del Norte, dirigido por Llano de la Encomienda, diseña esta ofensiva en coordinación con las fuerzas republicanas en la provincia de Santander. Sin embargo, la parte occidental del ataque, tanto desde Santander como desde la población alavesa de Amurrio, que está en manos republicanas, acaba siendo abortada. Al final hay una columna principal de ataque en la carretera principal y otra de apoyo más al este. Diseñan por tanto la operación los asesores, es decir, el jefe de operaciones del Ejército del Norte, que es asesor de Llano de la Encomienda, que es el capitán, entonces empezó la guerra como teniente
y ahora había sido ascendido a capitán Francisco Ciutat, mientras que en el Eusko Gudarostea estaba como asesor militar el teniente coronel, como jefe de Estado Mayor, de hecho, estaba el teniente coronel Alberto Montaud. La relación entre Montaud y Ciutat, es decir, entre Ejército del Norte y Eusko Gudarostea, va a ser tirante durante toda la guerra. Los intereses del Lehendakari Aguirre de controlar las fuerzas que él denominaba Ejército Vasco y que luchaban bajo su territorio va a chocar contra la estrategia común del Ejército del Norte, que obedece órdenes directas del gobierno central en Valencia. Por lo que se refiere a la ofensiva del 30 de noviembre, a los aspectos militares, al principio tiene cierto éxito, ya que entre el 1 y el 2 de diciembre la población de Villarreal es cercada. Está defendida por apenas 600 hombres, dirigidos y solo cuentan con 5 piezas de artillería, y están dirigidos por el coronel Ricardo Iglesias. Estos 600 hombres son a la mitad requetés, están organizados a nivel de compañía, la mitad son requetés, es decir, voluntarios carlistas, y la otra mitad son compañías del batallón de montaña Flandes con base en Vitoria. Sin embargo, en cuanto el alto mando franquista y el de Mola, al mando del Ejército del Norte, son conscientes de la ofensiva que pone en peligro la pérdida de Vitoria, envían rápidamente refuerzos. Al principio llegan todas las fuerzas disponibles en la provincia de Álava, incluso de las vecinas de Burgos y Logroño, de manera que los 600 hombres que defienden Villarreal, a partir del día 2 de diciembre, reciben el apoyo de 800 más, que van a acabar rompiendo el cerco el 2 de diciembre. Como los republicanos siguen atacando, a partir del día 3, llegan otros... a partir del día 3 es detenido el avance, aunque el avance de los republicanos sobre Vitoria. El cerco se rompe el día de la población de Villarreal, se rompe el día 2, pero los avances continúan hasta que el día 3 de diciembre son detenidos, pero los republicanos siguen atacando el sector de Villarreal, es decir, el norte de Álava. De manera que el 4 de diciembre, habiendo ya sido suspendida la ofensiva sobre Madrid y también el 3 de diciembre el ataque sobre Pozuelo de Alarcón, Franco puede enviar por primera vez refuerzos del ejército de África al Frente Vasco. Es la primera vez que llegan tropas africanas al Frente Vasco, ya estuvieron presentes en octubre en Asturias, y que son el 5º Tabor de regulares y de Tetuán y unidades del ejército marroquí, es decir, de la Megala de Tetuán. También las fuerzas franquistas de Guipúzcoa, que amenazan desde el este a las columnas de ataque republicanas, inician una contraofensiva desde Mondragón. Por lo tanto, hoy 5 de diciembre, aunque los combates continúan, la ofensiva parece fracasada. Es decir, no se ha conseguido tomar Villarreal, por lo tanto difícilmente se conseguirá entrar en Vitoria. También aunque no se ha suspendido la ofensiva de Villarreal, se da por fracasada ya la primera semana de diciembre. Sí se ha suspendido la otra ofensiva en el norte de España, que es el primer ataque sobre Oviedo una vez esta ciudad su cerco ha sido roto por las fuerzas franquistas. Comenzó la semana pasada, se logró cortar el 23 de noviembre el corredor que une Oviedo con Grado, solo durante unas horas, y el 1 de diciembre también se consigue, solo que esta vez no en la zona más cercana a la capital, sino en el sector medio del corredor, concretamente en el sector del Escamplero. En cuestión de horas, las fuerzas franquistas restablecen la situación y el 1 de diciembre esta primera ofensiva sobre Oviedo queda, o segunda si contamos el asedio total de julio a octubre,
queda abortada. Hasta aquí los acontecimientos militares de esta primera semana de diciembre. Ahora hablaremos algo de la situación diplomática. No he mencionado todavía que en el Madrid de la Guerra, sede de todas las embajadas abiertas en España, estos edificios habían servido como refugio para simpatizantes del bando sublevado o para personas que temían ser represaliadas por sus ideas políticas o religiosas. De manera que miles de personas pasaron meses, incluso años, refugiados en embajadas hasta que su situación se regularizara. Y el día 3 de diciembre se produjo un suceso que dio lugar a un conflicto diplomático y también político. Es decir, en la Embajada de Finlandia, situada en la calle Fernando el Santo, distrito de Chamberí, la policía republicana realizó una redada, es decir, entró en territorio diplomático, en territorio finlandés técnicamente, y en las 6 plantas del edificio encontró refugiadas a 530 personas. La excusa que dieron las autoridades republicanas para entrar en territorio diplomático, en territorio de una embajada, es que se habían lanzado explosivos desde las ventanas de dicha calle, desde las ventanas de dicho edificio contra la calle, causando incluso heridas a un niño. Es bastante improbable que personas que estaban escondidas en esa legación lo utilizaran para atacar a la población madrileña cuando lo único que les interesaba era salvarse. Yo no doy crédito a la versión de que los encerrados en la embajada finlandesa utilizaran la violencia desde las ventanas del edificio. Lo que sucede es que la embajada había sido abandonada por el personal diplomático finlandés. Las autoridades republicanas probablemente conocían esto y dieron a entender que aquello ya no era territorio extranjero. Es decir, el abandono del cuerpo diplomático implicaba la posibilidad de entrar en el edificio. De manera que arrestaron a 530 personas. Argumentaron que había armas en el interior, cosa que sí es posible, que llevasen armas para la autodefensa, pero no hubo resistencia de ninguna manera. Y a posteriori ordenan la expulsión del cuerpo diplomático finlandés de España, algo que ya afectó principalmente a los cónsules, y lo sabía, porque el embajador y funcionarios de la embajada finlandesa ya no estaba presente. Más bien quedaría por investigar si dejaron entrar a los refugiados antes de irse o los refugiados aprovecharon que los funcionarios habían ido para esconderse en la embajada, pensando que las fuerzas republicanas no entrarían. En todo caso, estas personas tuvieron relativa suerte porque al día siguiente de su detención, Melchor Rodríguez ocupó la Dirección General de Prisiones y puso fin a las ejecuciones extrajudiciales de los prisioneros políticos. Justo hasta el día 3 de diciembre se produjeron masacres en Paracuellos de Jarama, que comentaba la semana pasada, y a partir de aquí las personas detenidas en Madrid no van a sufrir ejecuciones extrajudiciales. Puede que en algún caso fueran procesados y ejecutados, dadas las duras condiciones penales de la época. Desde luego, acabaron en prisiones en muy malas condiciones, por supuesto, pero se salvaron de las ejecuciones masivas que desde julio se venían produciendo en el Madrid republicano. Pasando ya al extranjero, el 2 de diciembre el Comité de No Intervención se reunió por 12ª vez y dio un paso, ya mencionado, importante, pero que no sería muy relevante.
que es acordaron presentar a los bandos combatientes en España un plan de control propuesto el 12 de noviembre, al que ya hice referencia en su día, por Lord Plymouth, un parlamentario británico que junto a los franceses había propuesto, no solo a los franceses, sino a las grandes potencias, que estos países, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, controlasen los puertos y fronteras de España para evitar la llegada de armas extranjeras y de voluntarios. Es decir, que no se limitaran a prohibir el envío de armas, sino que lo vigilaran de alguna manera, un plan de control. Esto pues sería discutido durante meses y no se aplicaría y de manera muy eficaz hasta la siguiente primavera. Por último, el 4 de diciembre, Gran Bretaña y Francia propusieron por primera vez un plan de mediación para acabar con la guerra. Todo lo que se había hecho hasta ahora es evitar que el conflicto se internacionalizase. Es decir, que no llegaran combatientes extranjeros, no llegaran armas, no se utilizara territorio extranjero para participar en la Guerra Civil Española. Ahora lo que se pretende es que con el permiso de los estados totalitarios, es decir, Portugal, Italia, Alemania y la URSS, se establezca una negociación entre los dos bandos en conflicto, lo cual tiene un interesante objetivo, que es poner fin a la guerra, pero naturalmente establece la equiparación entre el bando legítimo, previo a la guerra, democrático, y el bando sublevado, que cuenta con el apoyo de las potencias fascistas. Pero británicos y franceses consideran preferible una paz negociada que una guerra continua entre los gubernamentales y los golpistas. El plan que propone el ministro Anthony Eden, de Exteriores británico, se basa en un armisticio, es decir, un alto el fuego, la celebración de nuevas elecciones y, mientras tanto, un gobierno provisional para el cual él mismo propone a Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga, aunque era militante de la organización republicana gallega autónoma, o galleguista autónoma, la ORGA, que luego estaría integrada en la Izquierda Republicana, en los primeros meses de la guerra apenas se había significado y había dejado sus cargos de gobierno en 1935. Fue ministro de Justicia y de Instrucción Pública durante el bienio conservador. Por lo tanto, era una persona que no tenía ideas políticas radicales, era intelectual, hablaba varios idiomas, tenía obras publicadas, había sido profesor de español en la Universidad de Oxford, ahí conoció a Anthony Eden y por lo tanto Eden le consideraba el personaje ideal para ser aceptado por ambos bandos como presidente de un gobierno provisional. También tenía experiencia diplomática porque había sido embajador de España en Estados Unidos, en Francia y en la Sociedad de Naciones. La idea era buena, pero no tuvo continuidad. Es decir, no fue aceptada por ninguno de los bandos en conflicto y quedó como una propuesta para acabar con la guerra, pero que si los combatientes no quieren seguir, naturalmente ellos se consideraban únicos defensores de la legalidad española y por lo tanto no iban a hacer un armisticio que les quitara el poder. Por lo tanto, la propuesta británica de mediación no acabaría dando frutos. Y así llegamos al mes de diciembre de 1936. Veremos si hay cambios importantes, si esta ofensiva de Villarreal tiene algunas consecuencias y cómo se prevén la situación del primer invierno de la guerra. El próximo episodio, que se referirá a la segunda semana de diciembre, lo publicaré al menos dentro de una semana. Estaré unos días fuera y el 2 de septiembre, como muchas personas, me incorporo a mi puesto de trabajo.
de manera que tendré menos tiempo para dedicar a esta actividad. Pero sí confío en seguir publicando vídeos al menos una vez por semana, y teniendo en cuenta que el objetivo inicial de este proyecto era que los vídeos fueran en tiempo real, pues todavía mantenemos más de 3 meses de adelanto sobre el calendario previsto. Es decir, el vídeo correspondiente al 12 de diciembre se publicará probablemente la próxima semana y mantendremos un ritmo semanal. Luego cada uno los podrá ver, si lo desea, al tiempo real o al tiempo que cada uno también disponga. De manera simplemente que, como veo que hay personas que siguen los vídeos diariamente, aunque los publique diariamente, pues que tendrán que esperar al menos una semana para ver el siguiente, y luego la periodicidad ya no podrá ser diaria, pero al menos sí será semanal. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.